refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Podemos encontrar refugio en la tormenta en otros lugares, con un paraguas, abajo un techito, en una cueva, nos podemos meter en la casa de alguien y estar refugiados del agua, de una tormenta física. Pero cuando vienen las tormentas al alma, a la mente, al espíritu, cuando estamos atribulados, el único lugar donde podemos encontrar refugio es en el Señor Jesús. Bueno, y hoy, como personas comunes que hemos tenido esta clase de problemas, venimos ante su presencia. ¿Sí? Como pecadores necesitados, venimos a su presencia. Y bueno, cantamos en esta canción que Él nos alienta, Él nos da fuerzas para continuar, Él nos anima a no decaer, a seguir. Y dice la canción también que nos alimenta. Entonces, con aliento y alimento, vamos a reposar en Él y Él hará y nos dará nueva fuerza. Cantamos entonces, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Y en la próxima canción, que es la que dice, por mucho tiempo busqué, es el testimonio de alguien que hizo la canción, en la que no encontraba sentido de su vida, no le encontraba un rumbo, un porqué vivir en su vida. Y nosotros, los seres humanos, cuando estamos ahí en la adolescencia, también nos preguntamos eso. ¿Para qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las clásicas preguntas existenciales de la humanidad. Y bueno, muchos hemos crecido un poco y ya sabemos. Tenemos idea, por lo menos, de lo que Dios espera de nosotros. Pero hay muchos que aún siendo grandes, mayores, maduros, todavía no encuentran un sentido en su vida. Acá el autor nos da el clavo, porque dice que seguramente buscó en otros lados, en la fama, quizás en el dinero, en el alcohol,
en alguna religión, en filosofías, como busca la gente normalmente en el mundo. Pero dice que solo en Jesucristo pudo encontrar la luz. Y ahora, una vez que encontramos a Jesús, debemos seguir. Cantamos entonces: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Ahora veo la luz y cantaré de tu amor. ¿Sí? Cantamos entonces canción 56. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Empezamos de vuelta. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré
Bien, hermoso motivo para tener presente en nuestra vida, ¿no? Cantar de su amor, contar lo que ha hecho en nuestra vida y cómo puede transformar la vida de las personas. La última canción, y antes de pasar al mensaje en esta mañana, es la canción que dice El Dios que adoramos. Esta mañana veíamos en Éxodo 15:11 que en esta primera canción escrita en las Escrituras, Moisés se preguntaba, ¿quién como tú? Y la respuesta es, nadie como él. No hay ninguno que pueda compararse ni acercarse. Dice la canción que Cristo derrotó a la muerte y que solo en él hay salvación. Querido amigo que hoy lo escuchas, que te has conectado, queremos contarte a través de esta canción que solamente en Jesús podés encontrar la solución al problema del pecado de tu vida. La Biblia nos enseña este manual que Dios dejó, que estamos separados de Dios por nuestra condición de pecado. Él es absolutamente santo. Nosotros somos absolutamente pecadores. Pero dice la Biblia que Dios encontró la manera. Dios nos da la solución para poder, nosotros pecadores, volver a estar en contacto con el Dios santo. Fue un sacrificio. El Cordero de Dios. Jesucristo, hombre, vino a tomar nuestro lugar, pagar por nuestras deudas. Y Él solamente a través de su sangre puede limpiar nuestro corazón y hacerlo apto para estar delante de la presencia del Señor. Ese es el mensaje de la Biblia que queremos compartir. Como iglesia, como personas que hemos encontrado este mensaje y entendido, transmitírselo a todos aquellos que quieran abrir su corazón al Señor y están buscando este sentido de la vida. Lo van a encontrar en el Señor Jesús. Cantemos esta última canción antes de escuchar el mensaje y después vamos a tener un tiempo de oración. Pero cantemos El Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos te obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oremos antes de escuchar el mensaje. Padre que estás en los cielos, te agradecemos este nuevo día, estas nuevas fuerzas que tú nos das. Y Padre, gracias porque podemos estar en esta hora reunidos en tu nombre y poder cantar todos de corazón que tú eres el único que has podido dar la solución a nuestro problema del pecado. Y gracias, Padre, porque en tu amor tú lo demostraste enviándonos a Jesús, y el Señor Jesús en esta tierra lo demostró ese amor hacia con nosotros, dando su vida y muriendo en nuestro lugar. Padre, háblanos al corazón, te lo pedimos, que a través de tu palabra, a través de tu siervo, tú nos hables a nuestras vidas según nuestras necesidades, y Padre, que nos hagas ver la luz y poder dar un nuevo paso en nuestra vida cristiana para ser más parecido al Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, nos tiramos en tus brazos, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Dicen que sí. Bueno, hoy tenemos que seguir con el estudio del libro de Zacarías, capítulo 5, pero antes les invito a buscar dos versículos en 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este capítulo 5 de Zacarías que tenemos que ver en esta mañana, Dios le está diciendo a su pueblo o al mundo que hay pecados y pareciera ser que para poder construir el templo final en Jerusalén, podríamos decir que esta profecía es para los tiempos actuales, para Israel, y que tienen un anhelo, y nosotros también, de que el templo se construya. Pero para poder construir ese templo, el templo final,
tiene que ser depurado. En el capítulo anterior los hermanos nos enseñaban que los siervos de Dios tenían que quitarse las vestiduras viles. Así cuando a Josué y a Zorobabel, ¿no es cierto? Tenían que quitarse el sumo sacerdote las vestiduras viles para poder servir en el santuario. Y pareciera ser que para poder construir el templo final, también Dios tiene que limpiar a su pueblo. Y en este lugar, en este pasaje de Zacarías capítulo 5, entonces Dios amonesta y dice lo que va a hacer con el pecado. Así que, cuán importante es que aquellos que forman el pueblo de Dios estén limpios para poder servir a Dios con dignidad, y así honrarle a Él. Vamos a leer desde los primeros versículos, del 1 al 4, dice: de nuevo alcé mis ojos, Zacarías capítulo 5, dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La visión de este capítulo, es un rollo volador, ¿no es cierto?, que vuela, y nos hace acordar, ¿no es cierto?, hace años atrás, ahora no se ve casi, pero hace años atrás pasaban los aviones con algunas propagandas. Hace algunos años estaba en la costa atlántica y bueno, todos los días pasaba un avión llevando un cartel de propaganda, haciendo propaganda, y bueno, pareciera ser que es como, algo como esto, ¿no? Cuando los aviones llevan y esos carteles con propaganda. Y la visión de este capítulo destaca que es un juicio para todo el mundo, por lo menos así dice el versículo 3, porque dice que sale por toda la tierra. Aunque algunas versiones traducen país. También algunas versiones, traducen país. Bueno, pero dice que sale por el mundo entero, por toda la tierra. Y no solo para el pueblo hebreo. Es una maldición que sale sobre la faz de la tierra. Y en realidad, las personas que tienen la práctica de estos pecados van a tener consecuencia. El profeta ve un rollo que está volando de unos 9 metros o 10 metros de largo por 4 metros y medio de ancho, aunque algunas versiones hay algunas versiones que traducen de 20 por 20, como que sería un rollo cuadrado. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, traduce que como que sería un rollo cuadrado. Y bueno, y lo curioso de este rollo es que no tiene demasiadas escrituras, sino que, bueno, hay denuncia dos pecados. De un lado, el hurtar, y del otro lado, el jurar falsamente. Hurtar, según el diccionario, es robar sin violencia. No dar el peso, medida cabal o correcta.
cuando se vendía algo antes o quizás ahora también se venden cosas, no dar lo correcto que es. Tomar dichos o versos ajenos, dándolos por propios. Tomar algunos dichos que otras personas, aunque esto es bastante, es bastante raro porque he leído de que algunos dichos eran dichos de otros y que los registraron algunos autores, pero que no eran propios. Bueno, ellos hurtaron entonces. De manera que hay dichos que las personas lo dan como propios, pero que ya otros los dijeron, o que otros los dicen sin saber que alguien los dijo. Pero si yo lo estoy sacando y lo estoy dando como mío, como un pensamiento mío, y no es mío y lo aprendí, es bueno, no es bueno hacerlo sin antes decir de quién lo hemos sacado. Y también hurtar entonces es desviar y apartar. Antes, bueno, eso desviar y apartar, pero ahora en la parte tecnológica, ¿no es cierto? Bueno, sabemos muy bien que desvían fondos, apartan cosas de una forma magistral y dejan a las personas en mal estado económico muchas veces. Bueno, esta práctica es hurtar. Todo esto es hurtar. En relación a este tema, hay un proverbio bíblico que describe la actitud de las personas o que las personas tienen ante este mal, y dice así, Proverbios capítulo 6, versículo 30 y 31. ¿Acaso no desprecian al ladrón aunque roben para saciar su apetito cuando tiene hambre? Sí, aún si vemos a una persona que roba y roba por hambre, el proverbio dice que la gente desprecia al ladrón aunque lo haga por hambre. A veces nos compadecemos de una persona que está en esa situación, ¿no es cierto? Pero la primera actitud nuestra es de desprecio. Cuando encontramos a alguien que está robando y roba porque en realidad tiene hambre, tiene hambre. Y sigue el texto. Y si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo lo que posee en su casa. Y es tremendo, realmente la persona que se dedica a eso, que roba, sabe que puede ser descubierto en algún momento. Hace un tiempo estaba caminando cerca de acá de casa y unas 5 cuadras por ahí. Y bueno, estaba charlando con un señor en una casa y de repente vienen 2 muchachos en un vehículo, creo que era, no me acuerdo bien si era un vehículo o cómo llegaron, a la casa al lado. Y dicen, rápido, 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 saca la bicicleta, vámonos, disparemos, que vienen para acá. Wow, yo me sorprendí, no sabía qué. Y después me di cuenta que se ve que habían robado algo ahí y te lo tenían guardado en esa casa. Y alguien les hizo saber que venían a buscarlo. Y aún delante de personas como yo o el vecino que por ahí no tenía, ellos no, en la desesperación, hicieron todo eso que nos enteramos todos los que estábamos ahí. Pero un pavor tremendo tenían estos muchachos. El ladrón a veces cree que no lo van a ver, no lo van a encontrar, pero muchas veces cuando lo encuentran pasa por momentos tremendos, y daría todo para no ir preso. Pero muchas veces no mide las consecuencias y lo toma al hurto, al robo como algo, o se acostumbra, pero cuando cae preso lo detienen
es sorprendente como la actitud de él. Sorprende la escritura de Romanos capítulo 2, me sorprende. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 17. Pablo le escribe allí a la gente, una carta a los de Roma, a la iglesia, y de paso pareciera ser que confronta a algunas personas que estaban allí. Romanos capítulo 2. Yo le voy a pedir permiso para cambiar 2 palabras, para hacerlo más nuestro. Voy a cambiar Romanos 2, 17, dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre, y voy a poner nombre. De judío voy a poner cristiano. He aquí que tú tienes el nombre de cristiano, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios nos libre de esto. Por eso tenemos que hacer un análisis a nosotros mismos, como dice allí el primer versículo que leímos de Pedro, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde será el lugar? ¿Dónde estarán aquellos que no obedecen a la verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos instrumentos limpios y que no juremos, ni hurtemos, ni hagamos ninguna de estas cosas que la palabra de Dios enseña que no se ha de hacer. Del otro lado del rollo, dice el versículo 4, que, bueno, estaba escrito que jura falsamente, y el 4 justamente dice, en el nombre de Dios, ¿no es cierto? Que usa el nombre de Dios para jurar falsamente. No solamente que jura, sino que utiliza a Dios en mi nombre, dice. Jura falsamente en mi nombre, sino que utiliza el nombre de Dios para darle valor a lo que él está diciendo, pero aún mintiendo, no diciendo la verdad. Esto a Dios no lo puede soportar. Porque fíjense lo que dice Éxodo 27. Éxodo 27 dice, no tendrás el nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y agrega, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no dará por inocente a aquella persona que se toma de su nombre para hacer un juramento y si no va a pasar nada. No, Dios lo va a traer a juicio y lo va a juzgar severamente. Dios no soporta esto, no dará por inocente. No se crea el que tome el nombre de Dios
que la va a pasar bien, ¿no? Dios no lo va a dejar pasar, no lo dará por inocente. Jesucristo también en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 34, nos enseña acerca del juramento. Y dice, bueno, oíste que fue dicho, dice antes, pero el versículo 34 dice, pero yo os digo, Evangelio según San Mateo 5, 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y en el verso 37 dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Los hombres y mujeres honestos no necesitan jurar, porque su palabra tiene valor. El juramento sobra. Hablan, dicen la verdad y el juramento sobra. Sin embargo, podemos encontrar en la palabra de Dios en la Biblia que hay juramentos. En algunas ocasiones, incluso Dios juró. Podemos leer, por ejemplo, el Salmo 110, hoy se leyó una parte de allí, verso 4, dice, juró Dios y no se arrepentirá, hablando acerca de Jesucristo, ¿no es cierto? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según un orden eterno. Jesucristo, hablando de Jesucristo, Dios juró que su Hijo Jesucristo sería sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, vemos a Dios que juró. Y vemos en el Nuevo Testamento, no lo vamos a leer de ahora, pero sabemos los cristianos que Jesucristo, está ahí el libro de Hebreos lo describe con toda firmeza, que Jesucristo está a la diestra del Padre y que vive eternamente para interceder por su pueblo. Está oficiando como sumo sacerdote, porque Jesucristo no entró en el santuario terrenal, sino que entró en el santuario eterno, hecho sumo sacerdote para siempre. Y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 30, dice que Dios había jurado a David, está hablando Pedro, y dice que Dios había jurado a David que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se siente en su trono. Esta profecía está tomada del Salmo 89, capítulo 89, versículo 3 y 4, que tiene su origen en la promesa hecha por Dios por medio al profeta Natán, y que Natán se la comenta a David. Esa promesa era para David, de que de su descendencia Dios levantaría a un hijo, a Salomón, pero que después el reinado no sería eterno, hablando acerca de Jesucristo. El mismo Señor fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote cuando le dijo, como está registrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 63, hoy lo leyó nuestro hermano Juan Pablo, Evangelio según San Mateo capítulo 26, 63, el sumo sacerdote lo puso bajo juramento a Cristo y le dijo, te conjuro por el Dios viviente, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Hay situaciones en que nos colocan en un compromiso de jurar. Y para las personas responsables un alto costo y seriedad. Pero para otros, antes de jurar, ya han decidido en su interior quebrantarlo. La sentencia en el versículo 4, está en el versículo 4.
yo lo he hecho salir. A otras versiones traducen, yo lo he hecho, le he dado libertad, que se vaya, que salga esa orden, ¿no es cierto? Le he dado libertad a esa orden que salga. Le he dado libertad a que salga y venga a la casa del ladrón y del que jura falsamente mi nombre y permanezca en medio de su casa y la consuma, que sean cortados o extirpados. El pecado no puede permanecer dentro del pueblo de Dios y tiene que ser cortado, tiene que ser sacado. Por eso también en las Escrituras hay enseñanza que cuando alguien llamándose cristiano comete algunas cosas, cómo debemos actuar, cómo los demás hermanos tienen que acercarse y decirle, mirá hermano, tú hiciste esto, mirá, la Biblia dice esto, has pecado. Y bueno, procurar que él se dé cuenta de que ha hecho lo malo, y si no, hay que sacarlo, hay que cortar del medio del pueblo, como le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio, a aquel hombre que había traído pecados muy groseros y estaba en medio de la congregación. Así que hay que actuar con mucha seriedad en cuanto a estas cosas. Hay problemas, quizás hay problemas en casa. Hay que ver si tal vez hay algo que no nos pertenece. ¿Comienza a haber problemas en casa? Bueno, dice que la orden salió, Dios le dio libertad. ¿Para qué? Para entrar en la casa del que hurta o el que jura falsamente. Entonces, hay problemas en casa, tenemos que revisar. Quizás hay algo que no nos pertenece a nosotros, que está en casa. O quizás hemos jurado y ya no hay confianza, porque nuestra palabra no tiene valor. Entonces hay que revisar qué está pasando. Y pedir perdón a Dios y corregir las cosas. Dice a veces los verdugos de la conciencia comienzan a acusar y a perseguirnos. Yo haré que entren en la casa del que hurta y el que roba. Y a veces los verdugos de la conciencia entran y empiezan a perseguirnos. Y entonces hay que quitar lo malo de nuestras vidas. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios se cumplirá, sus dichos se cumplirán, tendrán su eficacia, obrarán en la vida y en la familia, en las casas de aquellas personas que tienen, que no se conducen. En realidad, las profecías, estos pecados lo involucran en una forma más fuerte a Israel. Pero nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que mirar nuestra vida. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos a ver cómo andamos. Y si hay algo que no está bien, hay que corregirlo. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. O sea que los profetas mismos le robaban el mensaje a los otros profetas. Y entonces Dios estaba muy enojado contra esos profetas que le quitaban el mensaje al profeta al cual Dios se lo había dado, robándoselo, hurtaba. Dios estaba en contra. Y dice que su palabra
quebranta la piedra. Mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurtar más. Sino, ¿qué debe hacer? Trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ah, sí, qué bueno es que cuando hay personas que quizás antes robaban, pero Cristo ha transformado sus vidas. Y ahora cuando ven la necesidad de otro, no cierran su corazón, sino que lo ayudan cuando ven la necesidad cierta en otros. Entonces lo ayudan porque ven que están necesitados y eso debe hacer. Dice que debemos trabajar para tener con qué ayudar al que padece necesidad. Demos gracias a Dios a aquellos que tenemos trabajo y Dios nos está cuidando y podemos obtener los recursos para cubrir nuestras necesidades. Y hermanos, si alguien te pide, dale, ayúdalo y cubre así su necesidad. En el verso 5 tenemos la visión. En nuestra versión traduce Efa, pero no todas las versiones traducen Efa. Algunas traducen medida, otras traducen medida de Efa. Pero bueno, acá encontramos entonces en el versículo 5, dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo sobre la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de águila, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Bueno, algunos dicen que era como un barril, como un cántaro, un barril, y que era una medida para contener áridos y tenía de 15 a 18 litros. Algunos traducen directamente 22 kilos. 22 kilos. He leído, no me acuerdo de qué traducción, 22 kilos. Bueno, en el libro de Ruth, por ejemplo, Ruth capítulo 2, vemos cómo se utilizaban. Ruth capítulo 2. Después de Jueces está Ruth. Hasta yo me perdí. Bueno. Josué, Jueces y después viene Ruth. Capítulo 2, versículo 17 dice, espigó pues
en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Vemos que es como un cántaro o algo así, donde se guardaba cereales. Y bueno, Ruth trabajó todo el día y fue como un efa, llenó ese cántaro, ¿no es cierto? Ese barril que usaban ellos para guardar los cereales. O sea que era un recipiente, no muy grande, porque 20 litros, ustedes por ahí tienen un tacho de pintura en su casa de 20 litros y van a ver que no es muy grande. Algo que tiene 20 litros y no es muy grande. Pero dentro había una mujer, una cosa que no se puede, una mujer no entra en un recipiente tan pequeño. Pero dentro de ese recipiente tan pequeño había una mujer sentada. Esto es algo bueno, que Dios quiere mostrar, pero que en la realidad no es posible. De manera que yo entiendo, hermanos, que bueno, y acá dice que había una mujer sentada. Esta mujer tipifica la maldad. Esta mujer. Las mujeres no tipifican la maldad, porque mis queridos, veamos lo que dice Génesis. A ver, Génesis capítulo 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Porque algunos ya que tienen una idea distinta, la deben estar condenando a las esposas o a las mujeres en general. Y Génesis capítulo 1, ¿qué dice? A ver, vamos a ver lo que Dios dice. Versículo 27, 1:27. Lo conocen de memoria. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué creó? Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el verso 31 que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, para Dios una mujer es bueno en gran manera, así como es el hombre y las cosas que Dios creó. Pero en este caso Dios utiliza, quizás para llamar la atención, yo no lo he podido descubrir porque, bueno, utiliza una mujer. La utiliza en otros lugares también. Incluso Jesús utiliza en los evangelios y toma que una mujer hizo ciertas cosas y bueno, quizás para llamar la atención, tal vez, pienso. Dice que tomó que esta mujer está sentada, esta mujer tipifica la maldad. Esto lo dice en el verso 8 de Zacarías. Dice, y dijo: esto es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo sobre la boca. Entonces, esta mujer tipifica a la maldad. El término hebreo que el texto usa para designar dicha maldad es harisha, que es el femenino con artículo de resha, impiedad. Con respecto a este término, dice Baker Grinderstone en su obra Sinónimos del Antiguo Testamento, se deriva de rasha, que se supone que originalmente se refería a la actividad, al vaivén y a la confusión en que vivían los impíos y a la agitación perpetua que provocaban en otros.
en cualquier caso, dicha maldad literal, impiedad, comporta diversas formas concretas del mal, en la parte social, en la parte moral y en la parte espiritual. La figura de la mujer, para la mayoría de los estudiosos bíblicos, representa la maldad del pueblo de Israel, que está escondida dentro de un recipiente, pero que cuando se levanta la tapa del recipiente, pareciera ser que la percepción de ellos o el aspecto que se tiene de Israel es de un recipiente útil, ¿no es cierto? Todos, la mayoría, pensamos y aún defendemos y nos gustaría que sean algo útil. Pero el ángel le permite ver que en ellos hay maldad, levanta la tapa y le permite el ángel ver que en medio de ese recipiente hay maldad. Scofield dice que los judíos habían sufrido ya el cautiverio babilónico. Ya ellos habían abandonado la idolatría. Cuando estuvieron cautivos después, ya no se dedicaron más a la idolatría. Pero por otra parte, habían aprendido en Babilonia la insaciable ambición de ganancias, de ganancia material. Vamos a leer un pasaje que no lo leemos con mucha frecuencia y que describe cómo era la conducta de algunos israelitas. Nehemías 5. Nehemías 5. Esdras, Nehemías, Esther. En los libros de la Biblia, en ese orden está. Nehemías 5. Vamos a leer varios versículos para ver bien la conducta. Dice así, Nehemías 5:1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Y dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vosotros, cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran multitud y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros.
y callaron, pues no tuvieron que responder. Había una práctica que habían aprendido en Babilonia, algunos de ellos que realmente quedó prendido, pegado en sus vidas. Aquel fuerte espíritu comercial que había sido extraño a los israelitas como un pueblo pastoril, pero que de allí en adelante había de caracterizarles por todas las edades. Estas cosas se hallan fuera de lugar en el pueblo de la tierra de Dios. Y para poder construir el templo, la maldad tiene que ser desterrada del lugar donde habita Dios. La manera que aparecen dos mujeres después, con alas de águilas. Viento en sus alas, dice el original, como que el Espíritu de Dios sopla, le da fuerza. Las alas de águilas, no dicen que era águila, sino que dice con alas de águila. Las alas de águila demuestran, nos hacen pensar en que pueden volar mucho tiempo y mucha distancia. De manera que ese cofre con la maldad adentro iba a ser llevado lejos, a un lugar lejos de donde estaba, porque en el lugar donde estaba no podía permanecer. Y así dice la Biblia, ¿no es cierto?, que nuestros pecados, ¿cómo fueron echados dónde? Lejos, a lo profundo de la mar. Dios no quiere saber nada con los pecados, quiere limpiarnos y echarnos lejos, a lo profundo de la mar. Y llevan, dice, la impiedad a Shinar. En Génesis capítulo 10, versículo 10, nos cuenta dónde fue el comienzo de Babel, que significa confusión. Y fue allí, en Shinar. Allí en Shinar comenzó Babel, que significa confusión, donde su fundador Nimrod, Barcús, poderoso cazador contra Dios, se levantó para resistir a la verdad e introducir en el mundo una religión centrada en sí mismo, como el liderazgo, como los líderes de muchos países que se creían dioses antes, y algunos todavía se los creen, y hay algunos que no son líderes, pero se creen dioses. Así pedían que se los reconozcan como Dios. Eso fue una de las cosas que puso al fundador de Babilonia, confundió a la humanidad, Nimrod. Y no solamente esto, sino otras prácticas que salieron desde allí y que se realizan en nuestros días, como por ejemplo la adoración de la madre y el niño. Tamuz y Semiramis. Semiramis era la esposa de Nimrod, fundador de Babilonia. Tamuz, un hijo que según ella dijo que lo concibió milagrosamente, tomándose de la promesa que Dios había hecho de que de la simiente de la mujer iba a nacer el Cristo. Se tomó de esa, la agarró para ella. Algunos le llaman la infiel Semiramis. Los eruditos antiguos le llaman la infiel Semiramis, porque dicen que ella fue una mujer infiel y que concibió ese hijo de una forma infiel. Y lo quiso presentar como que fue milagrosamente. Y entonces la adoración de la madre y el hijo se incorporó allí en Babilonia, se empezó a realizar. Y ellos tuvieron un montón de prácticas y de gustos que ellos tenían. Y los impusieron para que se practicasen dentro de los pueblos donde ellos estaban. Y cuando cayó Babilonia, los sacerdotes de allí huyeron a otros países
y llevaron esa religión a todo el mundo. Y hoy se la ve por todos lados, incluso en nuestra hermosa ciudad de La Plata. Así que, y no solamente eso, sino que también la astrología. Así que el hombre creyéndose Dios, la adoración, la astrología y otros, podríamos dar otros ejemplos más. Si doy algunos se van a ofender, entonces no lo voy a dar. Pero bueno, algunas prácticas que nosotros a veces tenemos como buena eran de especial gusto para Tamuz. Estudian qué le gustaba a Tamuz y van a ver que hay algunas prácticas que se hacen en nuestros días que nos parecen comidas. ¿Qué le ponemos que es de alguien o de un día, pero no es una práctica de Tamuz, algo que le gustaba a Tamuz? Y bueno, así que no son igual, no, pero bueno, el tiempo es que hay prácticas que nosotros desconocemos, pero que nacen de allí. Y aún hoy se hacen muchas de esas cosas, ¿eh? Pero para los escritores bíblicos, Babilonia siempre representa un estado de confusión. La iglesia profesante es denominada Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Confusión. La iglesia profesante es denominada Babilonia la Grande, la madre de las rameras de toda la tierra. Asimismo, recibe esta denominación el centro financiero del mundo. Apocalipsis 18, del 9 al 19, pueden leer las cosas que sucederán ahí. Y yo les digo, mis queridos, hoy el centro financiero está terrible. Es de riesgo, pero algunos, apretando un botón, ganan lo que yo, en un momento, lo que yo no pude realizar en toda mi vida trabajando. Así está. Con apretar un botón, ganan mucho más de lo que yo en toda mi vida, o muchos más, gente mucho más rica, no pudo ganar en su vida. Ya es tremendo lo que está sucediendo y cómo constantemente quebrantan las normas que ellos mismos ponen. Es una Babilonia el centro financiero mundial. Es una corrupción total. De manera que Dios traerá juicio a todo esto y llevará ese pecado al lugar donde tiene que estar, no en su pueblo, sino al lugar donde se inició, a Shinar. Allí donde se inició toda esa confusión, allí se va a establecer. Pareciera ser que hay un hermano que escribe y que dice que Dios como que le está diciendo al pueblo de Israel, lo que ustedes están haciendo no permiten que se pueda construir el templo. En realidad el templo para ustedes tendría que construirse allá, en Shinar, porque la práctica que ustedes están haciendo corresponde a Babilonia y no al pueblo de Dios. Entonces, pero acá dice la palabra de Dios que será llevado, será desterrado, y seguramente que tendrá que pasar el pueblo de Dios, de Israel, antes que suceda lo que dice en Romanos 11:25, que todo Israel va a volver a Dios, va a tener que pasar por momentos críticos, difíciles, y va a tener que ser desterrado el pecado. En su práctica, parecía ser que está tapado, una tapa de plomo dice que lo cubre, pero cuando se levanta esa tapa, es que el plomo también significa el peso del pecado.
el peso que el pecado produce en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que hemos pecado y que hemos quebrantado la palabra de Dios, la ley de Dios, la enseñanza de Dios, nos trae un peso tremendo de angustia. Estamos abrumados porque sabemos que nuestro destino es la condenación eterna. Pero gracias a Dios que por medio de Jesucristo Dios nos da la salvación. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, dijo Jesús. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso al pueblo de Dios se le anima a desechar las obras de las tinieblas. Romanos 13:12, leemos este pasaje. Romanos 13:12. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Estamos esperando que el Señor venga. En cualquier momento viene el Señor. Y se acerca el día de Cristo. Desechemos pues, y el día nuestro también, porque estamos esperando a nuestro glorioso Salvador. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechémoslas, que se vayan lejos, que no estén escondidas en algún lugar de nuestra vida. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Que la luz de Cristo llene nuestras vidas y que su palabra sea una realidad en tu vida y en mi vida. Y glorifiquemos a Dios con nuestra forma de vivir y de obrar. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. Santo Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Y, Padre, gracias porque en ella encontramos que cielo y tierra van a pasar, pero que tu palabra no pasará, sino que se cumplirá. Y aún aquello para lo cual tú lo envíes se hará realidad. Y te agradecemos, Padre, porque conforme a tu palabra, tú nos dices que cree en Cristo tiene vida eterna, tiene perdón de pecados y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias te damos porque podemos ir constantemente al trono de tu gracia y hallar de ti el auxilio, el socorro tuyo, tanto para cuando pecamos contra ti como cuando estamos en situaciones complejas. Te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia y de toda gracia, un Dios de amor, que se duele del mal y no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que conforme a tus muchas misericordias, esperas que vayamos a ti y tú estás presto a perdonar. Gracias porque eres bueno, porque te dueles del mal y quieres el bien para todos, cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a honrar tu nombre con nuestras vidas. Te rogamos, Padre, por Israel, para que ellos puedan conocer la verdad. Sabemos que hay un grupo importante, Padre, que está predicando el Evangelio de Cristo, que ha creído en Cristo como su Salvador personal, pero son pocos ante la cantidad. Te ruego, Padre, que muchos puedan conocer la verdad y se puedan unir a tu pueblo, al pueblo de Cristo, a la iglesia de Dios. Te ruego que ellos sean salvos. Y te ruego también por todos nosotros, Padre, que formamos tu iglesia. Ayúdanos a vivir en santidad y glorificar tu nombre. Bendice a todos. Guíalos en este día y siempre. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en su casa. Que en su casa, Padre, no esté el temor de la destrucción y de que tú estás cortando, sino que estén en bonanza, en paz, porque tú los haces vivir confiado, porque tú eres un Dios de palabra,
un Dios de promesa y que las cumple. Y te alabamos por eso. Toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.